Hola de nuevo, ya estamos aquí de vuelta en el vídeo número 2. En el anterior, en el vídeo 1, nos hemos quedado en estas vueltas de color verde. Nos quedamos en la vuelta 15 con 12 puntos, un aumento. Pues ahora ya les cuento lo que hice. Repetí la segunda vuelta de color verde o tejí la segunda vuelta color verde con 13 puntos y un aumento, acabando con 240. Me cambié al grosella. En el grosella hice 14 puntos, un aumento, con 256 puntos, y la vuelta 15, la vuelta 18 con 15 puntos, un aumento, acabando con 272. Aún me parecía un poco pequeñita, así que me pasé al blanco. En la vuelta 19 y 20 están en blanco, con 16 puntos, un aumento, acabando con 288, y 17 puntos, un aumento. Y al final lo que tengo aquí son 304 puntos. En este momento mi base está midiendo 24 centímetros, con lo cual está dentro de 24, 23. ¿Va bien? 23 y medio, casi 24, vaya, faltan 2 milímetros. Está dentro del rango de mochila pequeña. Todo lo que sea por debajo de 25 centímetros de ancho nos entra dentro del rango de mochila pequeña. Pero tampoco es tan pequeña. Pero está bien, por aquí está bien. Así pues, una vez ya tenemos la base, vamos a empezar a subir el cuerpo. Para subir el cuerpo, lo que voy a hacer es este último punto. Lo voy a dejar aquí sin cerrar en blanco porque lo voy a cerrar en verde. Y ahora empiezo a tejer, y ahora sí ya sin aumentos. Entonces, en el momento que nosotros empezamos a tejer sin hacer aumentos, automáticamente el tejido empieza a tomar forma de tubo, cilíndrica, ¿sí? Entonces no hay que hacer absolutamente nada. Simplemente tejer un punto en cada punto. Nos olvidamos ya de los aumentos y vamos a ver que cuando hagamos unas cuantas vueltas sin los aumentos, vamos a notar ya el efecto del tejido. Así que, bueno, yo voy a hacer la vuelta de un punto sobre punto alrededor. Y ahora nos vemos. Hice 3 vueltas. 1, 2 y 3 en verde. Ya de un punto sobre punto. Y si ven, aquí ya empieza el tejido a subir. De esta forma es que empezamos a subir el cuerpo. Bien, ahora a continuación vamos a empezar con nuestro dibujo, con las mariposas. Comenzamos ya con el esquema. En la vuelta 4 vamos a hacer aquí 42 puntos en verde. Cuando tengamos los 42 puntos, yo tengo aquí 41. El que hace 42 lo cierro en negro para hacer 8 puntos. Y tejemos 8 puntitos en negro. El que hace 8 cerramos en verde. Y hacemos 17 puntos. El que hace 17 lo cerramos en negro.
y hacemos otra vez 8 puntos en negro. Vamos tejiendo hasta 8 puntos. 2 y 3, 4, 6, 7 y 8. El que hace 8, pues lo cerramos en verde. Y aquí lo que vamos a hacer es repetir esta secuencia. Hemos comenzado con 42 puntos, ¿sí? 42 puntos hemos hecho aquí. Ahora, aquí tenemos 8 puntos en negro, 17 en verde, 8 en negro. Aquí vamos a comenzar otra vez los 42 puntos. Repetiremos la secuencia de 8, 17, 8 y volveremos a repetir a todo alrededor de la vuelta. Esta es nuestra secuencia y tendremos 4 mariposas. He acabado mi vuelta y aquí al final tengo 3 puntos más, pero o sea, eso significa que la distancia que hay de separación entre esta mariposa y esta otra pues va a ser un pelín más que la distancia que hay en las otras, pero es que son 3 puntos. 3 puntos no nos dan para repartirlo en las separaciones de las otras. Y bueno, 3 puntos más, 3 puntos menos, no hay mucha diferencia. A medida que vayamos haciendo nuestro esquema, esto se va a ir disimulando. Y también, pues si en el recorrido te has saltado algún punto, pues mira, menos distancia tendrás. Yo a esto no le doy mucha importancia, porque como aquí los puntos unos son pares, otros son impares, al final pues hay algún desajuste, digamos. Pero eso no es grave, eso no es grave, no es ningún problema. Aquí comenzaríamos nuestra siguiente vuelta, de nuevo con los puntos que corresponden de separación, y comenzaríamos otra vez desde nuestro marcador. Vamos con la siguiente vuelta. Este es el primer punto de la siguiente vuelta. Vamos a marcarlo. Y ahora haremos 41 puntos de separación. O sea, empezando a contar el del marcador, vamos contando hasta 41. Como son muchos, para que no sea muy aburrido la grabación, yo los voy a hacer y cuando lleguemos seguimos. Tengo 40, este hace 41, lo cerramos en negro. Y hacemos un punto en negro. Entonces aquí lo que estamos es ocupando el punto verde que teníamos de últimas, ahora va a ser negro. Si quieren contar los puntos bien, si no, van tejiendo teniendo en cuenta que este último punto ya sería en negro. Aquí hacemos 2 puntos, 1 y 2. Este segundo lo cerramos en blanco. Y hacemos un punto. Aquí cerrado en blanco, hacemos un punto y cerramos en negro para hacer otros 2 puntos. Hacemos uno, el segundo volvemos a cerrar en blanco y hacemos un punto. Volvemos a cerrar en negro.
Y ahora hacemos 5 puntos en negro. Hacemos estos 3 que tenemos de la vuelta anterior. 2, 3 y 2 más sobre los verdes. Aquí 4 y 5. Nos pasamos al verde y hacemos 13 puntos en verde. Vamos tejiendo aquí hasta 13 puntos. El que hace 13 cerramos en negro. Y hacemos 5 puntos. Dos sobre el verde. 1, 2. Y los otros 3 sobre los negros. Ups, ups. 3, 4. El quinto lo vamos a cerrar en blanco. Y hacemos un punto. Cerramos en negro. Hacemos 2 puntos. Uno, 2. Cerramos en blanco. Y hacemos un punto. Cerramos en negro. Y hacemos 2 puntos. Uno sobre el negro. Y el otro sobre el verde. Este lo cerramos en verde. Porque aquí ya comenzaríamos a repetir de nuevo la secuencia. Esta sería la secuencia, ¿vale? Vamos tejiendo hasta un puntito antes. Entonces tejemos 2 en negro, 1 blanco, 2 negros, 1 blanco, 5 negros. Aquí hacemos en verde 13 puntos y repetimos como tenemos aquí 2 en negro, igual que estos, sobre los verdes y 3 más, un total de 5. 1 blanco, 2 negros, 1 blanco, 2 negros y aquí pues volveríamos a repetir de nuevo la secuencia. Todos estos puntitos los tejeríamos en verde hasta llegar a uno antes, que ya lo haríamos en negro. Bien, entonces esta secuencia la vamos a repetir alrededor 4 veces, que son nuestras 4 mariposas. La siguiente vuelta es un punto menos aquí, porque vamos a empezar con los puntos en negro un punto antes, ¿eh? O sea, si quieren ir contando, pues bien, y si no, pues ya por la línea que vamos haciendo nos podemos ir guiando perfectamente. Entonces, aquí tenemos un puntito en negro. Voy a mirar una cosita. Tenemos 13 puntos en negro en total, ¿vale? Este sería el primero. Y ahora hacemos todos estos puntos en negro. Hasta 13. Entonces, estos 13 puntos nos ocupan un punto antes y aquí un punto después. Aquí vamos a cerrar en verde para hacer
5 puntos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Este cerramos en marrón. Y hacemos un punto. Cerramos de nuevo en verde. Y hacemos otros 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Este último cerramos en negro. Y hacemos otros 13 puntos en negro, igual que hemos hecho aquí. Una vez hemos hecho los 13 puntos aquí en negro, volvemos a pasar ya al verde para hacer los puntos de separación con la siguiente mariposa. Por lo tanto, la secuencia es esta. Y nuestro dibujito pues va así. 13 puntos en negro, 5 verde, 1 en marrón, 5 verde y otros 13 en negro. Y eso pues lo repetimos igual en los otros motivos. Vamos con la siguiente vuelta. 39 puntos de separación. Hacemos 2 puntos en negro. De nuevo es el último punto que antes teníamos en verde, ahora es negro. Entonces hacemos 2. Este segundo lo cerramos en blanco. Y hacemos un punto. Lo cerramos en negro. Y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3. Y este cuarto lo cerramos en rosa. Vamos a empezar ya a utilizar colores. Y aquí hacemos 3 puntos en rosa. A ver que no me salten ningún punto, que en negro es un poquito más complicado. Aquí 1, 2, 3. Cerramos en negro para hacer un solo punto. Y este puntito lo volvemos a cerrar con rosa. Hacemos 2 puntos. 1, 2. Hacemos 2 en negro. 1 y 2. Y cerramos en verde. Y en verde hacemos 4 puntos. 1, 2, 3. Y el cuarto lo cerramos en marrón. Estamos con la colita de la mariposa, empezando el cuerpo o la colita. Aquí hacemos un solo punto en marrón
y nos retomamos el verde para repetir los 4 puntos que hemos hecho. Aquí 1, 2, 3, y 4. Aquí cerramos para hacer estos 2 de color negro. Aquí los ovillos están aquí todos revueltos y no quiero que se me enreden. Manténganlo lo más separados que puedan los ovillos para que los hilos no se enreden, ¿eh? Aquí hacemos 1, 2 y pasamos a rosa para hacer 2 puntos. Uno y 2. Después de este viene un punto negro. Y después del punto negro vienen 3 puntos en rosa. ¿Sí? Aquí, estos 3. Uno, 2, 3. Y después vienen estos 4 en negro. A medida que vamos avanzando es más fácil guiarnos por lo que ya tenemos hecho, la ubicación. Digamos que la primera línea es como la más complicada. 2, 3, 4. Uno blanco, uno negro. 2 negros, perdón. Aquí uno blanco. Y 2 puntos en negro. Uno y el segundo sobre el verde. Y ahora aquí ya volvemos al verde para hacer los puntos de separación. Y así es como va. Esto es lo que tenemos que repetir en cada una de las mariposas que tenemos. Estamos ya en la vuelta 8. Me he adelantado un poquito y he hecho los puntos que tenemos aquí de separación. Y comenzamos la nueva vuelta. De nuevo nos avanzamos aquí un punto. Y vamos a hacer 5 puntos en negro. Tenemos uno ya hecho. 2, 3, 4 y el quinto, si lo cojo bien, el quinto punto cambiamos a rosa. Este lo cerramos con rosa. Y hacemos 2 puntitos. Aquí 1 y 2. Cerramos en negro y hacemos 2. Uno y 2. El segundo aquí, sobre el rosa de la vuelta anterior. Y cerramos con rosa. Tenemos que ajustar bien los hilos porque cuando hacemos los cambios el punto se abre. Entonces tenemos que tener en cuenta para ajustarlo. Ahora hacemos 3 puntos en rosa. 2,
el tercero sobre el negro de la vuelta anterior, un punto en negro, cerramos este en negro para hacer un punto, cerramos en rosa para hacer 2 puntos. Aquí hay bastantes cambios. 1 y 2 y cerramos en negro para hacer otros 2 puntos en negro. Hacemos uno sobre el negro y el segundo punto sobre el verde de la vuelta anterior. Vamos al verde. Y hacemos 3 puntos. 1, 2. El tercero cerramos en marrón. Hacemos un punto en marrón. Retomamos el verde y hacemos 3 puntos en verde. Y ahora ya vamos para atrás, ¿sí? Vamos contando hacia atrás, es decir, de izquierda hacia la derecha, vamos repitiendo los pasos. 2 y 3, cerramos en negro. Para hacer 2 puntos. 1, 2, cerramos en rosa. Hacemos 2 puntos. 1, 2, cerramos en negro. Y hacemos un punto. Aquí. Cerramos de nuevo en rosa. Y hacemos 3 puntos. 1 sobre el negro de la vuelta anterior y 2 más. El tercero cerramos en negro otra vez. Y hacemos 2 puntos. 1 y 2. Nos vamos al rosa. Y hacemos 2 puntos. 1, 2. Y después del rosa, pues hacemos los 5 puntos en negro que hicimos para comenzar. Y con eso acabaríamos la secuencia. Luego ya volver a repetir los mismos pasos, el resto de las maripositas que tenemos, como son 4, aquí ya tenemos una hecha, pues hacerlo 3 veces más. Y esto va tomando forma y está quedando muy bonito. 1, 2, 3, 4, 5, cerramos en verde. Y retomamos de nuevo los puntos de separación. Y miren qué bonito se está viendo ya. ¡Ah! Esto está quedando muy bonito. Y la combinación de los colores también. Bueno, pues a repetir. Estos mismos pasos los vamos repitiendo.
Pues así es como va el esquema. Miren qué bonito es. Se ve bonito. Bien, para no hacer esto demasiado largo, lo vamos a dejar aquí y continuamos en el 3. ¿Eh? Entonces, quédate pendiente, dale a la campanita si no le has dado para que te lleguen las comunicaciones, te lleguen el aviso de que el tercero ya está subido. Cada vez que subamos un vídeo nuevo, pues te llegarán las notificaciones, pero para eso tienes que darle a la campanita, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, nos vemos en el 3. Hasta luego.